El Hospital Central era un edificio monumental que dominaba la zona vieja de la ciudad, con su arquitectura de mediados del siglo XX y una fachada de ladrillos oscuros que parecía haber absorbido décadas de historias y secretos. Para quienes trabajaban allí, era un lugar de contrastes. Algunos lo describían como un bastión de salvación y esperanza, mientras que otros lo veían como un lugar frío y lúgubre donde las almas parecían extraviarse entre sus interminables pasillos. Para mí, era simplemente el lugar donde había conseguido un trabajo. Mi nombre es Marcelo, y llevaba poco más de 2 semanas como guardia de seguridad nocturno. No tenía grandes expectativas cuando acepté el empleo, la paga era decente y los turnos nocturnos me permitían estudiar durante el día. Sin embargo, nunca imaginé que aquellas noches rutinarias se convertirían en un descenso a lo desconocido. La rutina nocturna del hospital era, en apariencia, tranquila. Un par de enfermeros ocupados en los turnos nocturnos, médicos de guardia que desaparecían en sus oficinas, y el ocasional eco de pasos que resonaba en los pasillos vacíos. Mi trabajo consistía en recorrer las instalaciones, asegurarme de que todo estuviera en orden y reportar cualquier anomalía. Nada fuera de lo común. Al menos, eso pensé. Desde mi primer turno, noté que el pabellón 6 tenía algo peculiar. Estaba ubicado en la esquina más alejada del hospital, conectado por un largo pasillo que casi nunca estaba iluminado por completo. Los rumores entre los empleados hablaban de historias extrañas, luces que parpadeaban sin motivo, puertas que se cerraban solas, y lo más perturbador, voces que se escuchaban en las noches más silenciosas. Aunque yo no era alguien dado a creer en lo paranormal, no podía negar que había algo inquietante en ese lugar. La primera vez que visité el pabellón, lo hice como parte de mi rutina. Era un área abandonada que ya no se utilizaba para pacientes. Las habitaciones estaban vacías, el mobiliario acumulaba polvo, y un olor a humedad impregnaba el aire. Sin embargo, había algo más, algo intangible que hacía que cada paso que daba se sintiera más pesado que el anterior. Mis rondas allí eran rápidas, revisaba las habitaciones sin entrar demasiado y salía tan rápido como podía. Al menos, hasta aquella noche. Era un miércoles, y la lluvia caía con fuerza sobre la ciudad. Los relámpagos iluminaban por momentos los pasillos del hospital, creando sombras que parecían cobrar vida. Mi ronda había transcurrido con normalidad, hasta que llegué al pabellón 6. Apenas crucé el umbral, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El aire era más frío, y el silencio, más opresivo. Avancé lentamente, iluminando el camino con mi linterna, cuando noté algo fuera de lugar. Una de las habitaciones tenía la puerta entreabierta. Era la habitación 616. Recordaba con claridad que esa puerta siempre estaba cerrada, y ninguna llave de mi set la abría. Un cartel desgastado indicaba que estaba clausurada, pero aquella noche, estaba abierta. Mi curiosidad pudo más que mi instinto de evitar problemas, y decidí entrar. El interior estaba en penumbras, pero no completamente oscuro. Una tenue luz provenía de la esquina de la habitación, donde una pequeña lámpara, que no debería estar funcionando, parpadeaba intermitentemente. Al acercarme, me di cuenta de que había algo más, un expediente médico abierto sobre una mesa. El papel estaba amarillento por el tiempo, y las palabras estaban escritas con una caligrafía extraña y casi ilegible. Solo alcancé a descifrar el nombre del paciente, Sebastián Lozano. El resto del documento estaba lleno de notas desconcertantes, episodios de agitación extrema, alucinaciones persistentes, respuesta negativa a los tratamientos. La última anotación era la más inquietante: traslado recomendado al pabellón 6 para observación indefinida. Fue en ese momento cuando escuché el sonido. Era un susurro, casi imperceptible, pero definitivamente humano. Provenía del pasillo. Apagué la lámpara de la habitación y me dirigí hacia la puerta, tratando de no hacer ruido. El pasillo estaba vacío, pero el susurro continuaba, y esta vez parecía venir de más adelante. Mi linterna iluminó una figura al final del pasillo, un hombre, vestido con una bata de hospital, de pie, inmóvil. «Está bien», grité, intentando no sonar demasiado alarmado. La figura no respondió ni se movió. Avancé unos pasos, pero cuando volví a levantar la linterna, ya no estaba allí.
En su lugar, una de las puertas del pasillo se cerró con un estruendo, haciendo eco por todo el pabellón. El miedo comenzaba a apoderarse de mí, pero traté de racionalizarlo. Tal vez es un paciente desorientado, pensé. O una broma pesada de algún empleado. Decidí regresar a mi puesto de seguridad y revisar las cámaras. Para mi sorpresa, las grabaciones del pabellón estaban llenas de interferencias. Apenas se distinguía algo en las imágenes, salvo un par de destellos y sombras que se movían rápidamente. No había rastro del hombre que había visto, pero algo me decía que no había sido mi imaginación. Los días siguientes pasaron con relativa normalidad. Traté de evitar el pabellón 6 tanto como me era posible, alegando que ya lo había revisado en mi ronda. Sin embargo, mi curiosidad seguía latente. Busqué entre los archivos del hospital alguna información sobre Sebastián Lozano, pero no encontré nada. Parecía que el expediente que había visto en la habitación 616 era lo único que quedaba de él. Finalmente, no pude resistir más. Una semana después, decidí regresar al pabellón 6 para intentar encontrar respuestas. Esta vez, fui más preparado, llevé una grabadora de audio y una cámara, con la intención de documentar cualquier cosa extraña que pudiera ocurrir. La noche comenzó como cualquier otra. El hospital estaba tranquilo, y mis rondas iniciales no revelaron nada fuera de lo común. Cuando llegué al pabellón 6, sentí el mismo escalofrío que la primera vez. Avancé con cautela, grabadora en mano, y comencé a registrar. Ronda nocturna, 2:15 de la madrugada, pabellón 6. El ambiente es frío y extraño. Estoy entrando en la habitación 616, narré en voz baja. Al cruzar la puerta, todo parecía igual que la última vez, la lámpara seguía parpadeando, y el expediente estaba sobre la mesa. Me acerqué para revisarlo de nuevo, pero esta vez, algo había cambiado. Había una nueva anotación, escrita con tinta fresca: aún estoy aquí. El terror me invadió, pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la habitación se cerró de golpe, dejándome atrapado en la oscuridad. El estruendo de la puerta al cerrarse me dejó paralizado por un momento. La oscuridad era total, salvo por el intermitente parpadeo de la pequeña lámpara en la esquina de la habitación 616. La grabadora que llevaba seguía encendida, y mi respiración pesada era lo único que rompía el silencio. Tomé aire y me obligué a pensar con claridad. Lo primero era intentar abrir la puerta. Avancé a tientas, palpando las paredes hasta llegar al pomo, pero no cedía. La empujé con todas mis fuerzas, pero algo del otro lado parecía estar bloqueándola. Un sudor frío comenzó a recorrerme cuando escuché un nuevo sonido, un suave murmullo, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Me giré bruscamente, apuntando con mi linterna, pero el haz de luz solo iluminó las paredes vacías. El murmullo cesó por un momento, pero entonces se transformó en un leve zumbido, como el de una radio mal sintonizada. El ruido parecía provenir del expediente sobre la mesa. A pesar de mi creciente pánico, me acerqué para inspeccionarlo. Las páginas estaban completamente en blanco. Ya no estaban las anotaciones extrañas ni el nombre de Sebastián Lozano. Confundido, pasé las hojas una por una, cuando algo inesperado ocurrió. Un fuerte golpe resonó en la pared detrás de mí, haciendo que dejara caer la grabadora al suelo. Mi linterna parpadeó, y por un instante, creí ver una sombra moverse rápidamente en el reflejo de la lámpara. ¿Quién está ahí?, y grité, mi voz resonando en el espacio reducido. No hubo respuesta. Decidí revisar la grabadora para ver si había registrado algo anómalo. La recogí del suelo y rebobiné un par de minutos. Presioné el botón de reproducción y escuché con atención. Al principio, solo se oía mi voz describiendo la habitación y mi respiración entrecortada. Pero luego apareció algo más. Una voz baja y ronca susurraba algo ininteligible, como si pronunciara palabras en un idioma desconocido. Entonces, un momento claro, no estás solo. Solté la grabadora, horrorizado, y retrocedí hacia la puerta. Justo en ese momento, las luces del pasillo se encendieron de golpe, y la puerta se abrió sola con un chirrido prolongado. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo del pabellón 6.
No me detuve hasta llegar a la oficina de seguridad, donde cerré la puerta detrás de mí y traté de recuperar el aliento. A la mañana siguiente, después de haber pasado el resto de la noche en vela, decidí hablar con alguien sobre lo ocurrido. Mi elección fue el doctor Navarro, un médico veterano que llevaba más de 30 años trabajando en el hospital. Siempre había sido amable conmigo y parecía ser alguien en quien se podía confiar. Cuando le conté lo sucedido, su expresión cambió. Al principio, parecía escéptico, pero a medida que avanzaba en mi relato, sus ojos reflejaron algo más, preocupación. «¿Dices que viste el expediente de Sebastián Lozano?», preguntó en voz baja. «Sí, aunque al final, las páginas estaban en blanco», respondí, todavía nervioso. El doctor Navarro suspiró y se pasó una mano por la cara. «Marcelo, hay cosas que es mejor no revolver en este lugar. Pero ya que mencionaste ese nombre, creo que deberías saber la verdad». Según el doctor Navarro, Sebastián Lozano había sido un paciente del hospital hacía más de 2 décadas. Era un hombre joven, de no más de 30 años, cuando fue internado por primera vez. Al principio, lo admitieron en el área de psiquiatría por presentar episodios severos de paranoia y alucinaciones. Decía escuchar voces que nadie más podía oír y aseguraba que algo o alguien lo seguía constantemente. Los médicos intentaron varios tratamientos, pero ninguno parecía funcionar. Con el tiempo, sus episodios se volvieron más violentos, hasta el punto de que lo trasladaron al pabellón 6, que en aquel entonces era una unidad de aislamiento para casos extremos. Allí, Sebastián permaneció durante meses, cada vez más desconectado de la realidad. Lo extraño, explicó Navarro, fue lo que ocurrió poco antes de su desaparición. Según los informes, Sebastián comenzó a comportarse de forma diferente, dejó de hablar con los médicos y pasó días enteros mirando fijamente una de las esquinas de su habitación. Cuando finalmente volvió a hablar, sus palabras fueron crípticas: «No estoy solo. Ellos están aquí, esperando». Unas semanas después, Sebastián desapareció sin dejar rastro. Su habitación estaba cerrada por dentro, y las cámaras de seguridad no registraron ninguna salida. A pesar de una exhaustiva búsqueda, nunca lo encontraron. Algunos empleados decían haberlo visto vagando por los pasillos en las noches posteriores, pero nadie podía confirmar esos avistamientos. Desde entonces, el pabellón 6 quedó clausurado, concluyó Navarro. Pero hay quienes aseguran que su espíritu nunca se fue. Esa historia me dejó más inquieto que antes. Lo que había experimentado en la habitación 616 cobraba un nuevo sentido, pero también habría más preguntas. ¿Por qué sentía una conexión tan intensa con ese lugar? ¿Qué quería de mi Sebastián, si es que realmente seguía allí? Decidí no volver al pabellón 6, al menos por un tiempo. Pero mi curiosidad no me dejaba en paz. Pasé días investigando todo lo que pude sobre Sebastián Lozano, revisando archivos antiguos y hablando con empleados veteranos del hospital. Lo que descubrí fue aún más perturbador. En uno de los archivos médicos que encontré, había una nota sobre un experimento que los médicos del hospital habían realizado con Sebastián. Al parecer, habían intentado un tratamiento experimental que involucraba estímulos sensoriales extremos y aislamiento prolongado. Según el informe, el objetivo era reprogramar su percepción de la realidad. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. Tras uno de esos experimentos, Sebastián comenzó a hablar sobre cosas que los médicos no podían explicar, describía eventos y lugares que no había podido conocer, y mencionaba nombres de personas que nunca había visto. La última anotación en el informe era particularmente inquietante: el paciente asegura que ya no pertenece a este mundo. Afirma haber encontrado una forma de cruzar al otro lado. Aunque prometí no volver al pabellón 6, una noche algo me impulsó a regresar. No sabría decir si fue curiosidad, una sensación de obligación o algo más, pero sentí que debía volver a la habitación 616. Esta vez, me aseguré de llevar todo lo necesario: una linterna más potente, mi grabadora, y un pequeño crucifijo que había encontrado en mi casa. El ambiente en el pabellón era el mismo de siempre, frío, oscuro y opresivo. Avancé con cautela, tratando de no hacer ruido, hasta llegar a la habitación. Para mi sorpresa, la puerta estaba abierta.
Entré lentamente y encendí la grabadora. Estoy de vuelta en la habitación 616. Son las 3:10 de la madrugada. El ambiente es extraño, como si algo estuviera observándome. De repente, la lámpara comenzó a parpadear de forma violenta, y un fuerte viento, imposible de explicar, llenó la habitación. Fue entonces cuando lo vi, una figura en la esquina, justo donde Sebastián solía mirar fijamente según los informes. Era alta, con una forma apenas humana, y parecía estar compuesta de sombras en constante movimiento. «Sebastián», pregunté con voz temblorosa. La figura no respondió, pero dio un paso hacia mí. La temperatura descendió abruptamente, y un zumbido ensordecedor llenó el aire. «Sebastián», repetí, aunque mi voz apenas era audible frente al creciente zumbido. La figura dio un segundo paso hacia mí, y fue entonces cuando noté que algo en su forma no era natural. Parecía fluir, como si estuviera hecha de humo líquido que se agitaba en patrones imposibles. Mis piernas temblaban, pero algo me impedía moverme, era como si la misma habitación me estuviera reteniendo. El zumbido se detuvo de golpe, y un silencio antinatural llenó el espacio. La figura se detuvo a unos pocos metros de mí, y aunque no tenía rostro visible, sentí su mirada clavada en mí. «¿Qué quieres?», logré preguntar con dificultad. Mi corazón latía tan rápido que creí que se detendría en cualquier momento. La figura extendió una mano, o al menos lo que parecía una mano. De su centro emergió un objeto pequeño, rectangular, que brillaba débilmente. Me tomó un momento reconocerlo, era mi grabadora. La misma que había dejado caer en mi primera visita al pabellón 6. La figura la sostuvo en el aire por un instante y luego la dejó caer al suelo con un golpe seco. Un nuevo murmullo llenó la habitación, esta vez más claro y con un ritmo casi hipnótico. «Ellos no entienden», la voz no provenía de la figura, sino de todas partes a la vez, resonando en las paredes y en mi cabeza. Era profunda, cargada de una tristeza que me atravesó como un cuchillo. «No estoy solo. Nunca lo estuve». Mis manos temblaban al recoger la grabadora. La encendí instintivamente, y aunque la habitación estaba en completo silencio, el dispositivo comenzó a registrar. Las palabras se grababan como si alguien estuviera hablando justo junto a mí: «Debes ver, debes entender». De repente, todo cambió. La lámpara dejó de parpadear y emitió una luz constante, cegadora, mientras la figura retrocedía hasta desaparecer en la esquina. Cuando mi visión se ajustó, la habitación ya no era la misma. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, palabras y símbolos que no había visto antes. Caminé hacia la más cercana, incapaz de resistir la atracción que ejercía sobre mí. Era un dibujo, o al menos parecía uno, un ojo rodeado por un intrincado patrón de líneas y formas. Bajo él, una frase que parecía escrita con prisa: «El portal está abierto». «¿Qué portal?», murmuré, apenas capaz de formar palabras. Pero no hubo respuesta. El silencio continuaba envolviendo la habitación, pesado y opresivo. Sabía que algo más estaba ocurriendo, algo que no podía entender completamente, pero que me arrastraba hacia adelante. Mi atención volvió a la grabadora. Revisé el último archivo guardado, y lo que escuché me dejó helado. La voz de Sebastián estaba allí, clara como el agua. «No soy el único atrapado. Ellos están aquí, esperando que alguien abra la puerta. Marcelo, debes entender, no puedes quedarte». Mi nombre. Él había pronunciado mi nombre. Un escalofrío recorrió mi columna, y el terror se mezcló con una creciente sensación de urgencia. De alguna manera, sabía que lo que Sebastián decía era verdad, algo estaba atrapado aquí, algo mucho más grande y aterrador de lo que podía imaginar. Fue entonces cuando sentí un ligero tirón en mi brazo, como si alguien invisible estuviera tratando de llevarme hacia la esquina donde la figura había desaparecido. Mi instinto me decía que huyera, que saliera de esa habitación lo más rápido posible, pero mi cuerpo parecía actuar por sí solo. Di un paso hacia adelante, luego otro, hasta que estuve frente a la pared donde el ojo estaba dibujado. La temperatura descendió aún más, y mi respiración se convirtió en nubes de vapor que flotaban frente a mí. La pared comenzó a vibrar,
y las líneas del dibujo parecían moverse, cambiando de forma. Sin previo aviso, una grieta se abrió en el centro del ojo, y un aire frío y denso salió de ella, como si proviniera de un lugar que no pertenecía a este mundo. La grieta se expandió, convirtiéndose en un hueco lo suficientemente grande como para que una persona pasara por él. Un impulso inexplicable me empujó a acercarme. Miré hacia el interior, pero lo que vi desafió toda lógica. No era un pasillo ni una habitación, era un espacio vasto y oscuro, salpicado de luces que parecían estrellas en un cielo nocturno. Había algo hermoso y aterrador en aquella visión, como si estuviera contemplando el infinito. La voz de Sebastián volvió a resonar, esta vez más cerca: Marcelo, no mires demasiado. Si miras, ellos también te verán. Retrocedí instintivamente, pero algo me detuvo. Una mano, fuerte y fría como el metal, se posó en mi hombro. Giré la cabeza lentamente, temiendo lo que encontraría, pero no había nadie allí. Sin embargo, la sensación de la mano seguía presente, inmovilizándome. ¿Qué quieres de mí?, grité, mi voz rompiendo el silencio. El eco de mis palabras resonó en el espacio desconocido frente a mí, y por un instante, todo pareció detenerse. Entonces, desde el otro lado de la grieta, surgió una nueva figura. No era como la primera, esta tenía una forma definida, claramente humana. Su rostro era borroso, pero su silueta era inconfundible. Sebastián Lozano. Marcelo, dijo con una voz que parecía venir desde un lugar muy lejano. Te eligieron porque eres como yo. Porque puedes ver. No entiendo, ¿ver qué? ¿Quiénes me eligieron?, pregunté desesperado. Sebastián alzó una mano, señalando el portal. Ellos. Siempre están buscando a alguien que abra el camino. Alguien que pueda cruzar y regresar. Pero no entienden lo que realmente significa. Una vez que cruzas, ya no eres el mismo. Su figura parecía desvanecerse, como si la fuerza que lo mantenía allí estuviera agotándose. Tienes que cerrarlo, continuó. Si no lo haces, ellos cruzarán. Y entonces, no habrá vuelta atrás. ¿Cómo lo cierro?, pregunté rápidamente, pero Sebastián ya se estaba desvaneciendo por completo. Su última palabra fue apenas un susurro: recuerda. La grieta comenzó a temblar violentamente, y un sonido bajo y profundo llenó la habitación. Era un rugido, pero no como el de un animal, era algo primordial, como si el mismo universo estuviera protestando por lo que estaba ocurriendo. Sabía que no podía quedarme allí más tiempo, pero también sabía que no podía dejar el portal abierto. Desesperado, busqué algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarme. Mis ojos se posaron en el crucifijo que había traído conmigo. Lo sostuve con fuerza y, sin pensar demasiado, lo arrojé hacia la grieta. Al contacto, una luz brillante estalló desde el portal, cegándome por completo. Cuando la luz se apagó, la grieta ya no estaba. La habitación había vuelto a la normalidad, o al menos eso parecía. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. Sabía que esto no había terminado, que lo que fuera que estaba atrapado en el pabellón 6 todavía estaba allí, esperando su oportunidad. Con la grabadora en mano y el corazón latiendo desbocado, salí de la habitación, decidido a descubrir la verdad completa, o a detener lo que sea que estuviera tratando de cruzar al otro lado. Tras el cierre de la grieta, sentí que llevaba conmigo más preguntas que respuestas. Mis piernas estaban tan débiles que apenas lograron sostenerme mientras bajaba las escaleras del hospital, dejando atrás la habitación 616. El aire frío de la noche me recibió al salir, pero no lograba calmar el fuego interno de confusión y miedo que ardía dentro de mí. Sabía que no podía ignorar lo que había ocurrido. Sebastián me había advertido, y aunque no entendía completamente sus palabras, intuía que el peligro no había desaparecido. De regreso en mi casa, me senté en la mesa de la cocina con la grabadora frente a mí. La miraba como si fuera un artefacto maldito, pero sabía que no podía evitar escuchar lo que contenía. Respiré hondo, apreté el botón de reproducción y esperé. La primera parte de la grabación era familiar, mis propias preguntas durante la primera visita al pabellón. El sonido del viento silbando a través de las ventanas rotas. Luego, algo cambió.
Una voz, clara pero apagada, comenzó a hablar. Si estás escuchando esto, es porque ya lo has visto. Mi corazón se detuvo. Era la voz de Sebastián, pero no podía recordar haber grabado esas palabras. Ellos son pacientes, como yo, pero no están aquí. No en el mismo sentido en que tú y yo lo estamos. Fueron dejados en este lugar, atrapados, y ahora buscan salir. No entienden lo que somos ni lo que hemos hecho. Pero tú puedes detenerlo, Marcelo. Tienes que detenerlo antes de que sea demasiado tarde. La grabación se detuvo abruptamente, dejando un silencio pesado en la habitación. Por un momento pensé en tirarla, destruirla, pero algo en mí sabía que no podía hacerlo. Había más en esto, más de lo que Sebastián había podido explicar. Pasaron días antes de que reuniera el coraje para volver al hospital. Durante ese tiempo, investigué todo lo que pude sobre Sebastián Lozano. Sabía que había sido internado en el pabellón 6 durante varios meses antes de su desaparición, pero los registros del hospital eran escasos. Fue al contactar a antiguos empleados del lugar que logré una pista inesperada. Sebastián había mantenido un diario. Una ex enfermera, ahora anciana, recordaba haber guardado el pequeño cuaderno como una especie de reliquia macabra después de la clausura del pabellón. Tras una breve conversación, aceptó entregármelo. El diario era pequeño, con las esquinas desgastadas y la tinta descolorida en algunas páginas. Mientras lo hojeaba esa noche, la sensación de ser observado volvió, como si algo o alguien estuviera pendiente de cada palabra que leía. Sebastián escribía en un estilo frenético, sus palabras llenas de desesperación y angustia. Los otros pacientes no son lo que parecen. Hablan de un pasaje, un lugar al que fueron llevados mientras dormían. No puedo verlo, pero siento su presencia cuando cierran los ojos. Dicen que hay un ojo que todo lo ve, que todo lo consume. La habitación 616 no es una habitación. Es una puerta. Y yo soy la llave, o al menos eso es lo que ellos creen. No sé cuánto tiempo podré resistir antes de cruzar. Las páginas estaban llenas de garabatos, diagramas incompletos y símbolos que no lograba entender. Pero había algo constante, el dibujo del ojo, siempre en el centro de todo. La lectura del diario me llenó de más preguntas que respuestas. Decidí volver al hospital, esta vez preparado. Llevé conmigo una linterna potente, mi teléfono con batería completa, y un cuaderno para registrar lo que pudiera encontrar. Cuando entré al pabellón 6, el ambiente era tan opresivo como lo recordaba. La misma sensación de frío y vacío llenaba el aire. Caminé lentamente por los pasillos, guiándome hacia la habitación 616, pero un ruido me detuvo en seco. Marcelo, susurró una voz. Me giré rápidamente, iluminando con la linterna, pero no había nadie. El sonido provenía de la habitación contigua. Con cautela, me acerqué y abrí la puerta. Allí, sentado en un rincón, estaba un hombre de aspecto demacrado, con los ojos hundidos y el rostro pálido. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener la calma. Ellos no me dejaron ir, dijo con voz débil. Sebastián trató de advertirnos, pero era demasiado tarde. Ahora estoy aquí, igual que él. Mi mente intentaba procesar sus palabras, pero algo en su tono me inquietaba profundamente. ¿Qué quieres decir con que estás aquí? ¿Quiénes son ellos? El hombre levantó la vista y señaló hacia la habitación 616. Ellos no están en este mundo. Pero necesitan que alguien abra la puerta. Tú la cerraste, ¿verdad? Por eso estás aquí ahora. No te dejarán ir tan fácilmente. Dejé al hombre atrás, incapaz de soportar su mirada. Algo me decía que no era completamente humano, que era una sombra de lo que alguna vez había sido. Finalmente llegué a la habitación 616, y para mi sorpresa, la puerta estaba cerrada. Empujé con fuerza, y la habitación me recibió con su familiar atmósfera cargada. Sin embargo, algo era diferente. En el centro de la habitación, donde antes no había nada, ahora había un círculo dibujado en el suelo, lleno de los mismos símbolos que había visto en el diario de Sebastián. Me arrodillé para examinarlo más de cerca. Las líneas parecían frescas, como si hubieran sido trazadas recientemente.
En el centro del círculo, algo brillaba débilmente, mi crucifijo, el mismo que había lanzado a la grieta. Al tomarlo en mis manos, un rugido ensordecedor llenó la habitación, y las paredes comenzaron a temblar. La grieta había regresado, y esta vez era mucho más grande. Un viento helado brotaba de ella, arrastrando consigo sombras que se retorcían y cambiaban de forma. Supe en ese momento que no podía cerrar la puerta simplemente lanzando el crucifijo. Tendría que hacer algo más. Las palabras de Sebastián resonaron en mi mente: una vez que cruzas, ya no eres el mismo. Era como si todo me estuviera empujando a tomar una decisión imposible: cruzar al otro lado o dejar la grieta abierta y arriesgarme a lo desconocido. Di un paso hacia el portal, sintiendo su fuerza atraerme. Las sombras parecían retroceder ante mi presencia, como si también me temieran. La voz de Sebastián surgió nuevamente, esta vez desde la grabadora en mi bolsillo. Ellos no pueden cruzar si alguien se queda del otro lado. Alguien debe sacrificarse. Mi mente luchaba contra la idea, pero algo en mi interior sabía que era la única opción. Miré hacia el portal, hacia el infinito que se extendía más allá, y respiré profundamente. Si esto es lo que debo hacer, lo haré, murmuré. Con un último vistazo a la habitación, di el paso definitivo hacia el otro lado. Cruzar la grieta no fue como dar un paso en el mundo físico. Fue como ser arrastrado a través de un torrente helado que desgarraba mi cuerpo y mente al mismo tiempo. La luz parpadeante de la habitación 616 desapareció, reemplazada por una penumbra interminable. El suelo bajo mis pies parecía sólido, pero al mirar hacia abajo, no había nada, ni tierra, ni superficie, ni sombra. Solo el vacío. Mi respiración se hacía más difícil, como si el aire aquí estuviera hecho de algo más denso y extraño. La grieta detrás de mí se cerró con un sonido seco, y de repente me encontré completamente solo. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar un punto de referencia. A lo lejos, algo brillaba tenuemente, un faro en esta oscuridad interminable. Comencé a caminar hacia él, aunque cada paso parecía durar una eternidad. Sentía que el tiempo no tenía sentido en este lugar, como si estuviera atrapado en un estado suspendido entre segundos. El brillo se intensificaba a medida que avanzaba, hasta que finalmente lo vi, un ojo gigantesco flotando en el aire, con iris giratorios y pupilas que parecían cambiar de forma. Era el mismo ojo que Sebastián había dibujado en su diario. Su presencia era abrumadora, me sentí pequeño, insignificante, ante su mirada. Una voz resonó en mi mente, profunda y antigua. Has cruzado el umbral. Ahora perteneces al dominio. Antes de que pudiera responder, comenzaron a aparecer figuras a mi alrededor, emergiendo del vacío como sombras en movimiento. Sus formas eran borrosas, como si estuvieran hechas de humo. Algunos tenían rostros, aunque deformados, mientras que otros no eran más que siluetas. Una de las figuras se adelantó, y su rostro me resultó dolorosamente familiar. Y era Sebastián. Sebastián, susurré, sintiendo un nudo en la garganta. Él asintió débilmente. Te lo advertí, Marcelo. Este lugar no es para los vivos. Pero tú decidiste venir. Ahora estás atrapado, como todos nosotros. ¿Qué es este lugar?, le pregunté, luchando por mantener la calma. Es el dominio, respondió. Un espacio entre mundos, donde el tiempo y el espacio no tienen significado. Aquí es donde ellos existen, alimentándose de nuestras almas, de nuestros miedos. El ojo lo controla todo. Y ahora que estás aquí, él te ha visto. La voz profunda resonó nuevamente, apagando todo a mi alrededor. Marcelo, has sido elegido. Aquellos que cruzan deben pagar el precio. Te convertirás en el guardián, el puente entre este mundo y el tuyo. Tú decidirás quién entra y quién sale. Y a cambio, vivirás eternamente, aquí. No, grité, sintiendo una oleada de desesperación. No acepto esto. Yo no quería estar aquí. El ojo pareció reírse, aunque no emitió sonido alguno. Las figuras a mi alrededor se movían inquietas, susurros inaudibles llenaban el aire. Sebastián, le dije, agarrándolo del brazo, ¿hay alguna forma de salir, de cerrar esta conexión para siempre?
Él bajó la mirada, como si evitara responder. Pero finalmente dijo, hay una manera. Pero requiere un sacrificio. Algo más grande de lo que puedes imaginar. Sebastián me guió hacia una estructura que parecía surgir de la nada. Era un altar rudimentario, tallado con los mismos símbolos que había visto en el diario. Esto es un nodo, explicó. Uno de los puntos donde el dominio toca tu mundo. Si destruyes el nodo, el pasaje se cerrará para siempre. Pero el ojo no permitirá que lo hagas sin un costo. El altar parecía vibrar con energía. En su centro, había una pequeña esfera brillante, pulsante, que reconocí de inmediato. Era mi crucifijo, transformado en algo más en este extraño lugar. El ojo me quiere como su guardián, ¿verdad?, pregunté, sintiendo que entendía más de lo que Sebastián me decía. Él asintió. Es lo que siempre busca, seres vivos para mantener el vínculo activo. Pero si destruyes el nodo, lo debilitarás. Y quizás, lo detendrás. Mientras me acercaba al altar, el ojo comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Un rugido atronador llenó el aire, y las sombras se abalanzaron sobre mí, tratando de detenerme. «¡Corre!», gritó Sebastián, luchando contra las figuras que intentaban arrastrarlo. Me lancé hacia el altar, sintiendo las sombras rozarme, intentando aferrarse a mi cuerpo. Agarré la esfera con ambas manos, y una sensación ardiente recorrió mi ser. El ojo giró frenéticamente, y la voz profunda volvió a resonar. «Detente. No puedes destruirme. Soy eterno. Soy infinito». «No eres nada», grité, canalizando toda mi ira y miedo en un solo movimiento. Lancé la esfera al suelo con todas mis fuerzas, y el mundo explotó en luz. El altar se desintegró, y las sombras comenzaron a gritar, sus formas disipándose en el aire. El ojo se retorció, sus pupilas fragmentándose como vidrio roto. El dominio se derrumbaba a mi alrededor, y sentí que mi cuerpo era arrastrado hacia algo desconocido. Antes de perder la conciencia, vi a Sebastián una última vez. Su rostro estaba tranquilo, libre de la desesperación que lo había atormentado. «Gracias, Marcelo», dijo. «Finalmente, somos libres». Todo se volvió negro. Me desperté con un jadeo, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. La luz del sol me cegó momentáneamente, y el sonido de las aves llegó a mis oídos. Estaba tirado en el suelo frío de lo que reconocí como la habitación 616 del viejo hospital, pero algo había cambiado. El aire ya no era pesado, ni la atmósfera opresiva. La grieta en la pared había desaparecido, y el lugar parecía más ordinario, como cualquier cuarto abandonado. Me senté, tocándome el pecho para asegurarme de que mi corazón aún latía. El crucifijo, que había desaparecido en el dominio, estaba de nuevo en mi cuello, intacto. Miré a mi alrededor, esperando ver a Sebastián o alguna de las sombras que lo habían acompañado. Pero no había nadie. La habitación estaba vacía. Me levanté tambaleándome, sintiendo como si mis piernas fueran de goma, y me acerqué a la puerta. Al abrirla, me encontré con un hospital completamente diferente. Los pasillos, antes oscuros y llenos de ecos inquietantes, estaban iluminados por la luz natural que entraba por las ventanas rotas. Todo estaba en silencio, pero no el silencio aterrador que había sentido antes, sino uno pacífico, casi reconfortante. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no todo estaba bien. Había una sensación de pérdida, como si parte de mí se hubiera quedado en el dominio. Pasaron semanas antes de que pudiera procesar lo sucedido. Me esforcé por volver a una rutina normal, pero algo había cambiado para siempre. Las noches eran las peores, despertaba sobresaltado, escuchando susurros en la oscuridad o sintiendo una presencia cerca de mi cama. Decidí investigar, buscando respuestas sobre el dominio, el ojo y la conexión que había roto. Encontré fragmentos de historias antiguas, mitos y leyendas que hablaban de lugares entre mundos, donde criaturas poderosas observaban a los mortales. Algunas culturas los llamaban, los vigilantes, otras, los devoradores de almas. Todas las historias coincidían en algo, los que cruzaban el umbral nunca regresaban del todo. Una noche,
Mientras revisaba los viejos papeles que había tomado del hospital, descubrí algo que me heló la sangre, una fotografía que no recordaba haber visto antes. Era un grupo de pacientes y personal médico de lo que parecía ser la década de 1930. Y ahí, en el centro de la imagen, estaba Sebastián. Llevaba una bata de hospital y su rostro tenía esa misma expresión melancólica que había visto en el dominio. Pero lo que realmente me aterrorizó fue lo que estaba detrás de él. En la ventana del fondo, apenas visible, se distinguía el ojo. Todo encajó entonces. Sebastián no era solo una víctima del dominio. Había estado atrapado durante casi un siglo, arrastrando a otros con él, tal vez de forma involuntaria. Y ahora yo había roto el ciclo. Pero el ojo seguía ahí, en alguna parte. Aunque había destruido el nodo, sabía que su influencia no desaparecía tan fácilmente. Los días se convirtieron en semanas, y luego en meses. Aunque intenté alejarme de todo, el dominio no me dejó ir por completo. De vez en cuando, sentía su presencia, un destello en el espejo, un zumbido en mis oídos, una sombra en el rabillo del ojo. Un día, recibí una carta anónima. Dentro había un pequeño dibujo de un ojo, similar al que Sebastián había hecho en su diario. Junto al dibujo, una simple frase. El guardián no puede huir de su destino. El significado de esas palabras me persiguió. Aunque había destruido el nodo y liberado a Sebastián y a las almas atrapadas, algo en mí seguía vinculado al ojo. Era como si, al cruzar la grieta, hubiera absorbido parte de su esencia. Decidí no vivir con miedo. Comencé a escribir todo lo que recordaba del dominio, del ojo y de las sombras. Sabía que alguien, en algún momento, necesitaría esas respuestas. Quizás habría otros nodos, otras grietas en el tejido de nuestra realidad. Tal vez mi historia serviría como advertencia, o como guía para quien enfrentara lo mismo. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sabía que mi conexión con el dominio no había terminado. Algún día, el ojo volvería a buscarme. Y cuando lo hiciera, estaría listo. Porque, aunque el dominio me había robado algo, también me había dado una nueva perspectiva, no somos tan frágiles como creemos. Incluso frente a lo desconocido, tenemos el poder de decidir nuestro destino. Mientras tanto, cada noche coloco el crucifijo sobre mi mesita de noche, como un recordatorio de lo que enfrenté y superé. Y cuando los susurros comienzan en la oscuridad, simplemente cierro los ojos y susurro para mí mismo. Todavía estoy aquí. Y no me iré sin luchar. El dominio podría esperar. Yo también. Si disfrutaste este relato y quieres escuchar más historias que te hagan poner los pelos de punta, dale like y suscríbete. Recuerda que ya se encuentra disponible la playlist de historias de terror para valientes y te la voy a estar dejando aquí para que puedas disfrutar las mejores historias de terror. Si alguna vez te ha pasado algo paranormal, puedes enviarme tu historia para que la comparta en futuros vídeos. Recuerda que el terror existe hasta en los rincones donde menos te lo esperas.